Los estados péndulo convertidos en el campo de batalla de las campañas de Kamala Harris y Donald Trump. El voto de los indecisos podría definir cuál de los dos llega a la Casa Blanca. El estado de Texas continúa con su cruzada antimigrante. Instala una tercera barrera de alambre de navajas a lo largo del río Bravo, aumentando el peligro para quienes intenten pasar irregularmente. Adolescentes experimentan menos depresión, pero el acoso escolar y las amenazas aumentan. Más de la mitad aún sufre de sentimientos persistentes de tristeza. Cancelan conciertos de la cantante estadounidense Taylor Swift en una ciudad europea después del arresto de 2 sospechosos de planear un ataque terrorista en nombre del Estado Islámico. Nuevo reporte periodístico podría reafirmar la versión sobre una traición al interior del cártel de Sinaloa que terminó en la captura del peligroso narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. Más vale tarde que nunca. Con la Torre Eiffel de fondo, deportistas invernales reciben sus medallas olímpicas 2 años y medio después de haberlas obtenido. Así iniciamos su noticiero nacional, cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional, cierre de edición. Gracias por estar con nosotros, les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con la batalla por obtener los votos en los llamados estados péndulo. Tanto los demócratas, Kamala Harris y Tim Walz, como los republicanos Donald Trump y J.D. Vance enfilan sus esfuerzos buscando convencer a electores indecisos en la recta final de la contienda. Una contienda por la presidencia de este país. En Washington, D.C., Alfredo Miranda con el siguiente reportaje. La campaña electoral entre los candidatos demócratas y republicanos ha adquirido ribetes turbulentos no vistos en generaciones. La agitada agenda coincide con sus giras por los mismos estados los mismos días, al punto de cruzarse en los aeropuertos, como ocurriera hoy en Eau Claire, Wisconsin. Cada minuto y oportunidad sirven para atacar al oponente. I just wanted to check out my future plane, but I also wanted to go say hello to the vice president and ask her why Kamala Harris Why does she refuse to answer questions from the media? Vance y Harris no se encontraron personalmente. Ya en su evento de campaña, Vance, con una narrativa igual a la de Trump, continuó atacando a la vicepresidenta. We have to be self-sufficient as a people, and if we're not self-sufficient, then it's going to allow the communist Chinese to run all over us, and that's exactly what they've been doing under the Harris administration. En el mitin demócrata, la vicepresidenta dijo que su lucha es por preservar las libertades y derechos duramente obtenidos. The freedom to vote, the freedom to be safe from gun violence, the freedom to breathe clean air and drink clean water, the freedom to love who you love openly and with pride, and the freedom of a woman to make decisions about her own body and not have her government telling her what to do. Ambas campañas se enfocan en los estados clave como Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Nevada y Arizona. Cada uno de ellos es vital para ganar las elecciones de noviembre. The path to the White House runs right through this state, and with your help, we will win in November. We are going to win. We are going to win. Los siguientes días continuará la lucha en los estados clave. Estos determinarán el resultado de las elecciones. Va a determinar el futuro de la Corte Suprema, va a determinar el futuro del tema de inmigración, de la frontera, el crimen, el índice de crimen en este país, la economía y nuestra posición en el mundo entero. En la mayoría de los estados claves hay muchos latinos que van a hacer la diferencia en esta elección. Yo estoy convencido de que estas elecciones, el grupo de los jóvenes, el grupo de las mujeres y la comunidad latina van a hacer la diferencia. Esta es una de las elecciones que no nos podemos quedar sentados en casa. A la dinámica que va adquiriendo la campaña electoral se suma la incertidumbre sobre la realización del debate entre Kamala Harris y Donald Trump, que había motivado la expectativa nacional. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. El expresidente Donald Trump dio a conocer que debatirá con la vicepresidenta Kamala Harris próximamente, después de retirarse del debate propuesto por la cadena ABC. Trump comentó que Harris no es una buena mujer debatiendo, pero que la fecha se va a anunciar pronto. También mencionó que otras cadenas como NBC y CBS están interesadas en albergar el evento, aunque él prefiere que sea Fox News. Trump afirmó que es importante para el país que se lleve a cabo este debate, algo que aún está por verse.
Y Estados Unidos presentó cargos federales a un hombre pakistaní acusado de planear un supuesto complot para asesinar a políticos estadounidenses. El Departamento de Justicia dijo que Asif Merchant, de 46 años, quien fue arrestado el pasado mes de julio, tenía presuntos vínculos con Irán e intentó contratar a un sicario a su llegada a Nueva York. El FBI reveló que entre los objetivos estaba el expresidente Donald Trump. Y el estado de Texas lanzó una nueva ofensiva contra la inmigración regular. El gobernador Greg Abbott autorizó la instalación de una tercera barrera de alambre de púas en la frontera, aumentando los riesgos para los migrantes. Vamos a Mission, Texas. Reina Luna nos tiene los últimos detalles. Una tercera barrera de alambres de púas fue instalada por órdenes del gobernador Greg Abbott en parte de la frontera de Texas con México para evitar el cruce de migrantes, lo que fue mal visto por organismos proinmigrantes y de derechos humanos a ambos lados de la frontera. La disuasión no detiene este flujo, solo lo hace más peligroso. La peligrosa barrera fue colocada en las zonas de mayor cruce de inmigrantes como Eagle Pass, Del Río y El Paso, Texas, entre otras, poniendo en grave riesgo a quienes intentan llegar irregularmente al norte. Donde se les reciba con dignidad y respeto a ese derecho que hay de pedir asilo y protección en nuestro país. A las organizaciones de apoyo a inmigrantes en la frontera mexicana de Piedras Negras ya no les sorprende ver a migrantes heridos por las boyas o alambres de púa. Llegaron unos migrantes, traían unas lesiones en la pierna causadas por el intento de cruzar hacia Estados Unidos, ¿verdad? Con estas boyas, pues se hicieron las heridas y aquí vinieron a pedir auxilio, aquí los atendimos y los suturamos. Pero los migrantes están decididos y dicen que su necesidad es más grande que los obstáculos. O sea, nosotros estamos como a la deriva y si hay que atravesar el muro de la China, vamos a intentarlo 1 y 2 veces porque de verdad la situación que se está viviendo en nuestro país, Venezuela, es muy, pero muy grave. Bueno, ya era grave, hoy en día es peor. Las últimas acciones del gobierno de Texas son vistas por expertos como políticas, especialmente ahora cuando la inmigración irregular ha bajado. Desde Mission, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. En otra información, la tormenta Debby sigue causando estragos a lo largo de la costa del estado de Georgia y las Carolinas. Las torrenciales lluvias y varios tornados dejaron vecindarios completos bajo el agua. El gobernador de California del Norte advirtió que la tormenta apenas está llegando al estado y pidió precaución. There have already been fatalities reported across Florida, Georgia, and South Carolina, where response efforts are ongoing. And our prayers are with our southern neighbors. Tropical storm warnings and watches have been issued for much of eastern North Carolina, and some voluntary evacuations are underway. Se pronostica que las lluvias podrían acumular entre 5 y 7 pulgadas más en el transcurso de esta noche y el jueves. Y el enorme incendio, conocido como Park, en el norte de California, volvió a tomar fuerza, obligando a los bomberos a redoblar sus esfuerzos para sofocar las llamas. Tras varios días de inactividad, el incendio se reavivó rápidamente, extendiéndose 20 millas cuadradas en tan solo 12 horas. Actualmente ha quemado 647 millas cuadradas, convirtiéndose en el mayor incendio del estado este año y el cuarto más grande registrado. Un nuevo informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades reveló que el fantasma de la depresión sigue prevaleciendo específicamente entre los adolescentes y también entre las chicas. Vamos a Miami, Florida, y Anthony Belchi nos tiene detalles de lo que están diciendo los expertos. Los adolescentes, especialmente las chicas, son más propensos a sentirse persistentemente más tristes y sin esperanza. Lo más preocupante es que los jóvenes que dicen sentirse con un bajo estado de ánimo también tienen pensamientos suicidas, una problemática que se ha agudizado desde la pandemia, dejando al descubierto numerosas condiciones relacionadas con la depresión y la salud mental. La depresión estaba casi que predicha a convertirse en el problema de salud número 1 en el mundo antes que la pandemia viniera, y obviamente la pandemia pues aceleró todo y sin duda ahora es la indicación número 1. Es la conclusión a la que ha llegado un estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. El 40% de los estudiantes reportaron sentirse tristes. En el caso de las niñas la tasa era del 53%. Los expertos aseguran que el aislamiento y vivir en una sociedad cada vez más individualista no ayuda en absoluto. Ya la pandemia nos propuso encerrarnos en nuestras burbujas individuales
iguales en el hogar. Curiosamente, el informe de los CDC destaca que los estudiantes multirraciales, asiáticos e hispanos han mostrado mejoras significativas respecto a los resultados generales. Sin embargo, los jóvenes del colectivo LGBTQ+ son los que siguen sufriendo más. La mitad ha reportado mala salud mental. Pérdida de la energía, el deseo de hacer las funciones diarias, tristeza, sensación de soledad. La falta de recursos y proveedores de salud mental para niños y adolescentes sigue siendo un problema. Aún así, hay manera de afrontar estas situaciones. Qué importante que es que pidan ayuda, que lo hablen con el familiar cercano, con los amigos, para que desde la red familiar se pueda encontrar la solución. Los médicos recomiendan a los padres informarse con recursos en línea confiables. Es el primer paso, dicen, para abrir una vía de comunicación con los hijos. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Según un reciente informe, los abortos en el país experimentaron una leve alza tras la revocación de la ley Roe vs. Wade. En los primeros meses del 2024, el promedio mensual subió a casi 99,000 comparado con 84,000 antes de la decisión. Este aumento se atribuye a la expansión del acceso en estados demócratas y el uso de la telemedicina, mientras que los estados con prohibiciones severas han visto reducciones bastante drásticas. Y los propietarios de la funeraria de Colorado que fueron condenados por el mal manejo de 190 cadáveres ahora deberán pagar una indemnización de casi $1,000 millones. Carrie y John Halfer de la funeraria Return to Nature enfrentan esta multa tras no responder a la demanda colectiva que los acusa de recibir pagos para incinerar a los cadáveres y no hacerlo. Una breve pausa, regresamos con más. Sigan con nosotros. Por amenaza y atentados terroristas cancelan todos los conciertos de Taylor Swift en un país europeo. Y refuerzan la teoría de una posible traición en la captura de los capos del cártel de Sinaloa. Toda la información en cuanto regresemos. Cancelan 3 conciertos de la famosa cantante Taylor Swift en Austria por un plan para cometer un atentado terrorista durante el evento vinculado al grupo extremista ISIS. Hay 2 sospechosos arrestados. Laura Ortega nos tiene el siguiente reportaje. Autoridades informaron este miércoles que 2 jóvenes de 19 y 21 años están bajo arresto luego de que se encontrara evidencia de que planeaban realizar actos de terrorismo durante los conciertos de la cantante estadounidense Taylor Swift. En una conferencia de prensa, las autoridades informaron que ambos sospechosos se habían conocido y radicalizado a través de Internet, jurando lealtad al grupo terrorista del Estado Islámico conocido como ISIS, y ya tenían planes detallados sobre cómo llevar a cabo el ataque. In der Folge haben die Beschuldigten konkrete Vorbereitungshandlungen zu einem terroristischen Anschlag getroffen. Aufgrund des Verdachtes, dass sich Sprengstoff am Wohnort des Verdächtigen in Ternitz befindet, wurde der Entschärfungsdienst der Dirección für Spezialeinheiten hinzugezogen. Horas después del arresto, Barracuda Music, organizador del evento, explicó que la cancelación se debe a la confirmación de las autoridades de un ataque planeado en el estadio Ernst Happel, cuando Taylor se preparaba para dar 3 conciertos consecutivos desde este jueves hasta el sábado. El nombre de Taylor Swift se vio envuelto nuevamente en actos de violencia. Recordemos que la semana pasada, en el Reino Unido, 3 niñas perdieron la vida y 8 personas más resultaron heridas cuando un hombre protagonizó un apuñalamiento masivo en un recital de danza inspirado en su música, hecho que ha desencadenado multitudinarias manifestaciones antimusulmanes en el Reino Unido y una ola de violencia de la extrema derecha que tiene en vilo a ese país. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Miles de personas en contra del racismo se manifestaron en Londres, Inglaterra, para enfrentar a grupos de extrema derecha. Esto ocurre tras una semana de ataques violentos contra musulmanes y migrantes. Los disturbios en el Reino Unido comenzaron después, como le informamos, de la muerte de 3 niñas en Southport, lo que desató mensajes falsos en línea culpando a un migrante musulmán. Y surgen nuevos detalles sobre cómo pudo ocurrir la captura del cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Un reporte del periódico The New York Times refuerza la teoría de que se trató de una traición. En la Ciudad de México, Arturo Vega nos tiene toda la información. La información sobre la captura de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López sigue siendo a cuentagotas.
Sin embargo, la teoría del engaño para detener al presunto líder del cártel de Sinaloa se refuerza con una investigación de The New York Times. Según el periodista Alan Fewer del diario estadounidense, Guzmán López le pidió a Zambada intervenir en una disputa entre dos políticos locales, pero todo se trató de una emboscada. Para el periodista Jesús Lemus, esta información es una estrategia de la DEA para no esclarecer los términos de la captura. Lo que se sabe al interior del cártel es que el Mayo Zambada se entregó a Estados Unidos en un acuerdo pactado que ya llevaba negociando, si no varios años, sí, varios meses. Ismael Zambada, capturado el pasado 25 de julio en Santa Teresa, El Paso, Texas, será trasladado a Brooklyn, Nueva York. Enfrentará su juicio en la misma Corte Federal en donde estuvo Joaquín El Chapo Guzmán, su hijo Vicente Zambada Niebla y actualmente Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante el sexenio del presidente Felipe Calderón. Creo que aquí el más afectado de todo esto es justamente Genaro García Luna, al que se le cayó toda posibilidad de salir en libertad, de negociar. Nunca esperó que pasara esa detención del Mayo Zambada, y el Mayo Zambada llega con información y ya le tumbó la posibilidad de la libertad. Las autoridades mexicanas siguen a la espera de que el gobierno estadounidense explique cómo sucedieron los hechos. ¿Cómo le pides una explicación a un gobierno extranjero de cómo fue la salida de un narcotraficante? Eso evidencia también que el gobierno de México, con su política de abrazos y no balazos, se convirtió en un gran protector, al menos por omisión, de los cárteles de las drogas. La teoría del engaño sigue siendo rechazada por el abogado de Ismael Zambada, quien asegura que su cliente fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias Estrella TV. Por cierto, en Nueva York, el juez Brian Cogan negó la solicitud de un nuevo juicio para Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, al considerar que sus argumentos no eran suficientes. El juez desestimó la evidencia presentada por la defensa sobre un supuesto complot entre reclusos y citó intentos de soborno por parte de García Luna para influir en un testigo. Y representantes de los partidos de oposición en Venezuela exigieron al Consejo Nacional Electoral que publique los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Según la ley, los resultados debieron publicarse dentro de las 48 horas posteriores a la elección. Además, señalaron que la Suprema Corte no es el organismo encargado de revisar y auditar el proceso electoral en Venezuela. Y al terminar una conferencia de prensa en el segundo piso de un hotel, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, sufrió una aparatosa caída. Morales, de 62 años de edad, bajó 2 escalones y se resbaló golpeándose fuertemente el rostro y el hombro. De acuerdo con medios locales, el líder del movimiento al socialismo se encuentra estable y la fuerte caída no pasó a mayores. Vamos a una pausa. Después de la pausa, más noticias. Sigan con nosotros. Peligrosa subida del nivel del mar podría dejar a un pueblo de Guatemala totalmente bajo el agua. En Guatemala, un pueblo está quedando bajo el agua. Aparentemente, el calentamiento global está provocando que el mar siga subiendo y con esto el alto oleaje arrase con lo que antes estos pobladores llamaban sus hogares. Vamos a Guatemala, José Flores, con más detalles. Las proyecciones globales anticipan que en los próximos 75 años, ciudades enteras alrededor del mundo desaparecerán debido a la subida del nivel del mar. Y en Iztapa, Guatemala, el nivel del agua ha crecido de tal manera que ha empezado a tragarse muchas casas y hasta el cementerio local. Sí, tenemos temor, pues. Que tienen sus casitas a la orilla de la playa, sí se ha llevado varias. ¿Sí? Las comunidades que se encuentran en dicha localidad, que se ubica a 130 kilómetros de la ciudad capital, cada año reportan el aumento del caudal del agua, por lo que uno de los lugares más afectados es el cementerio de la localidad, donde los nichos han quedado destruidos y otros han desaparecido. Allá en Puerto Viejo sacó un par de muertos de ahí de la tumba porque llegó cerca. Da un poco de cosas que se han llevado varios de aquí. Sí. Sí, el cementerio de Iztapa, sí, ya casi la mayoría de tumbas, dijo, se la han llevado. Sí, da bastante miedo, ¿verdad? Porque sube y hace unas zanjas que son grandes, ¿verdad? Pero no solamente el cementerio se ha visto severamente afectado, sino que muchas casas de descanso que antes estaban lejos del fuerte oleaje han sido destruidas y otras arrastradas por el creciente y desbordante mar. Se ha llevado parejo, chalet, cementerio, todo se lo ha llevado. Da miedo, porque sí,
pero con las cosas de Dios sí no se juega. Debido al fuerte oleaje, las personas proyectan su temor, ya que muchas veces el agua sube a sus viviendas, por lo que temen que se produzca alguna tragedia. En Iztapa, Guatemala, José Flores, Noticias de Estrella TV. Reza un sabio dicho que vale más tarde que nunca. En una emotiva ceremonia en París, los patinadores artísticos sobre hielo de Estados Unidos y Japón finalmente recibieron sus medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2 años y medio después de la competencia. La reasignación de medallas se debió a una investigación a un atleta del equipo ruso que obtuvo el oro tras dar positivo una prueba de doping. Bien por ellos. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en su Noticiero Nacional cierre de edición. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.